Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Hoy tengo la gran suerte de contar con una de las jóvenes promesas del sector. Él es Manu Martín, Head of Digital y AI en KeyTrends, y en este episodio abordaremos cómo aplicar la analítica a nuestras estrategias de SEO desde lo más general hasta lo más específico. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. Hoy estamos con Manu Martín, o Manuel Martín, que bueno, es el Head of Data y AI en KeyTrends. Es un placer para mí que justo esta segunda entrevista del Arte del SEO Podcast sea también con una persona que es de mi tierra, de Extremadura, donde ahora nos explicará un poco más cómo nació en toda la parte tanto del SEO como de la analítica y cómo le ha llevado, ¿no? Para llevar a un poco llegar a KeyTrends y cómo ha evolucionado tu carrera. Entonces, bienvenido, Manu. Pues nada, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y nada, es la primera vez que grabo un podcast. Hay muy poca gente de Extremadura dedicándose al SEO, marketing en general y desarrollo, y es un placer estar aquí. Muy bien, encantado de saludarte y también de ponerte de cara, que te había visto en algunos eventos, pero justo no habíamos podido hablar. Esta semana justo tenemos el Untagged, donde iré a la charla que vas a impartir, que luego hablaremos también un poco sobre ello. Pero bueno, antes que nada quería comenzar contigo con una breve presentación, ¿no? ¿Quién es Manu Martín? Todo tuyo. Pues nada, la charla luego hablaremos de la charla de Montague, pero bueno, antes un poco de presentación. Yo vengo de Extremadura, de un pueblo que se llama Herbás, que están en Casilla, Castilla y León. Nací allí, estuve allí hasta los 18 años estudiando y viviendo con mis padres hasta que me mudé a Valencia. Empecé a programar, empecé en el mundo digital a los 11 años, haciendo desarrollo. Empecé con HTML, CSS, JavaScript, lo básico, típicos cursos que había en Udemy de 40 horas de JavaScript. Sí. Y haciendo proyectillos de eso. Y luego es verdad que descubrí el mundo del SEO y del marketing, vamos a decir, y pues como que compaginé un poco los dos a la vez. Iba haciendo mis cosillas, mis nichos. Me empecé con nichos, lo típico, Romarfón, luego Team Platino, un poco el camino que ha seguido mucha gente, pues yo también le seguí. Y eso hasta los 15, 16, donde ahí empecé pues a varios años, había hecho mis proyectos, había tenido experiencia y poco a poco pues conociendo gente, sobre todo por comunidades de Telegram, etcétera, pues vas metiendo y al final acabas llevando pues poco a poco clientes hasta llevar pues con Javi Lázaro, que fue el que primera persona confió en mí. Pues empezamos a hacer algunos trabajos juntos de clientes, de e-commerce, sobre todo en Latinoamérica, bastante grande, junto con Angie, que es una chica de Argentina, que también la tengo mucho cariño. Y ahí empezamos a hacer proyectos grandes donde eso ya para mí requería una parte grande de data, porque ya estamos hablando de cientos de millones de visitas al mes, lo que supone en e-commerce de cientos de millones de URLs, con una complejidad muy alta. Entonces ahí yo verdad que venía del mundo de desarrollo como normal y me metí más al mundo de data y AI. Primero data, yo me metí primero por Big Data y luego empecé con AI, y hasta que luego con 18 años recién cumplidos conocí a mi socio, que es Dani Piquillos, a uno de mis socios, y ellos ya estaban montando KeyTrends. Yo me uní después que terminé selectividad. Le conocí en un SEO Talks de fiesta a las 4 de la mañana, pero eso es otra historia. Y nada, me vine a Valencia a estudiar Data Science, el grado, que es bastante nuevecito. Y luego, pues nada, me fui he estado en KeyTrends, he estado con algunos clientes, con proyectos propios, he montado algunas cosas más. Ahora estoy de advisor en una startup de un amigo. También estoy haciendo un poco de research en la universidad, en IA y genética, biotech, que es a lo que quiero enfocar mi carrera en los próximos 5 o 6 años. Y nada, eso es un poco así, pequeña biografía de lo que hago.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes que nada, parece una carrera de una persona que tiene 40 años, pero bueno, yo creo que la gente que nos esté escuchando tendría que saber primero, ¿no? ¿Qué edad tienes, ¿no? Porque yo sé la Sí. edad, pero aparte de esta gran experiencia que ya tienes en tantísimos ámbitos y gestionando tantísimos proyectos, bueno, ¿qué edad tienes y por qué la analítica y por qué el SEO? ¿Y cuándo te das cuenta de ello, no? O sea, tan joven, porque normalmente Mm. estos puestos de trabajo suelen requerir a lo mejor de un poco más cuando hayan entrado una persona en el mundo laboral o ya conocen el marketing y luego ven estas Mm. vertientes como el SEO o la parte de data, etcétera. Sí, totalmente. A ver, yo por edad nací en 2004, el 18 de febrero, y tengo 20 años, básicamente. Eh, Pasa es que en verdad, si echas la vista para atrás, llevo 9 años con esto, entonces es Uh -huh. bastante. Yo me empecé a dar cuenta de la analítica y eso, y como que me gustaba más como el mundo técnico y de los datos. Uh -huh. Primero con unos vídeos que tenía Luis Villanueva, que siempre se lo digo, de SEO técnico para e-commerce, que era como esos grandes sitios. Te estoy hablando a lo mejor de hace 6 años o algo así. Era como los primeros vídeos que había de SEO junto con los de Romuald. Uh -huh. Y ahí para mí era como el clic que me hizo de pasar de pensar como en nichos, en webs pequeñitas, a pensar en lo que supone en verdad un negocio hecho, ¿no? Que un negocio hecho es cuando ya te das cuenta de que requiere una parte muy grande de analítica, un e-commerce, que requiere una parte de data muy grande, una parte de SEO muy bien hecha y una parte de negocio de SEM y de otras áreas. Entonces ahí fue el momento cuando a mí me hizo chip y dije, hostia, esto mola mucho. Esto ya no es hacer contenidos en un nicho o hacer automáticas, que está de puta madre y que yo soy el primero que he hecho 1000 y que he sacado pasta, pero lo veía como un reto mucho más complejo que eso. Hay que decir que yo tengo un toque Buenísimo. bastante grande con coger cosas nuevas y aprenderlas. O sea, entonces siempre busco lo complicado. Ah, Eh, me acabo de entonces, sentir muy mayor, pese a que tengo 27, me acabo de sentir muy mayor. Porque, joder, o sea, es increíble que con 20 años pues ya tengas prácticamente 5 o 6, ¿no? de experiencia, es muchísimo. Y cómo también sepas interpretar esa parte más enfocada a negocio y no solo a lo mejor centrarte en una parte como es más de nicho, donde a lo mejor piensas mucho más en SEO y no tanto en una visión más general del negocio, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco, ¿cómo has llegado a ser Head of Data y AI en Keytrends y cómo dirías que ha influido un poco la analítica en tu evolución como profesional dentro del marketing? yo en Keytrends, o sea, yo cuando estaba terminando segundo bachiller, bueno, sí, terminando segundo bachillerato, los SEO Talks, que es un evento que hace Luis Villanueva y la gente de Webpositor en Madrid, empezaron a hacer en noviembre del 22, puede ser, no, en noviembre del 21. Noviembre del 21 fue el primero, que fue mi primer viaje a Madrid y fue mi primer evento de SEO. En el segundo SEO Talks, o el tercero, fue en marzo del 22 cuando yo conocí a Dani Pinillos, que fue el que una persona la que confió en mí y me metió en Keytrends, que yo ya lo estaba montando antes. La historia como lo conocí es porque en el evento, después del evento, hubo un post-evento en la Florida, en Madrid, a las 4 de la mañana, y yo no puedo beber, y él iba muy mamado, y ahí le convencí. Y ahí empecé con él, nada, confió en mí, me hizo la entrevista que fue, ¿sabes React sí? ¿Sabes Mongo sí? ¿Sabes ClickHouse sí? Pues está dentro, Para ese fue adentro. el proceso de selección. Ya Qué no es bueno. así, o sea, si alguien aplica que ya el proceso de selección ha cambiado. Sí. Pero así entré y poco a poco yo entré como desarrollador y luego una persona en el equipo que tuvo que salir, se fue a otro trabajo y yo cogí ese rol y empecé a montar el departamento, pues empecé a montar lo que ahora es el departamento de Data en AI, que al final toda la parte analítica me sirvió mucho porque yo empecé por la parte de Data Analytics, vamos a decir, que al final lo que hace una persona que trabaja con GA4, GTM, lo que hace es analizar datos, bueno, puede hacer una pequeña implementación, pero no toca el código. Y luego a mí me sirvió todo eso para ir bajando poco a poco como en el embudo hasta llegar a lo que es la parte de ingeniería de datos y más Big Data puro y duro. Y me ha servido mucho toda esa parte de tener, al final aquí tenemos un producto de marketing, entonces ese conocimiento de negocio son años de trabajo. Buenísimo, buenísimo. Luego hablaremos un poco de Keytrends y de cómo ayudáis un poco a todos vuestros clientes o usuarios, ¿no? Y también de esa
sé que levantasteis en su día 350.000 euros de ronda de inversión y yo creo que es una herramienta súper potente por lo poco que he podido ver. Pero bueno, luego al final un poco más de la entrevista hablaremos un poco sobre ella. Ahora quiero centrarlo un poco más en temas de analítica dentro de lo que son las estrategias de SEO, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando y que se dedique puramente al SEO, ¿cómo podría ayudar un poco la analítica en ella, ¿no? Dentro del panorama actual, ¿cómo crees que es la mejor manera de combinar tanto analítica y SEO para mejorar el rendimiento de las campañas? ¿Crees que es imprescindible, ¿no? A nivel ya general, específicamente en SEO, pero bueno, a nivel de todos los canales posibles. En cuanto a canales, sí que es verdad que SEM, o mejor dicho, PPC, es algo que sin analítica no puedo hacer porque meter cañonazos al aire. Al final, si tú no puedes mejorar si no puedes mejorar y darle insights a Google Ads de que está teniendo conversiones y que no, las campañas no mejoran. O sea, el PPC sí que depende puramente de atribución de analítica. El SEO, yo tengo una opinión un poco contraria y es que se pueden hacer proyectos de SEO muy bien sin analítica, solo con Search Console y con buenas herramientas. ¿Por qué? O sea, yo tengo un caso que fue el que expliqué en un webinar que hice en SEO Plus a mediados de julio, antes de SEO Plus, que es un cliente mío pequeño que al final ellos no pueden, tú no puedes, o sea, a ti no te pueden estar pagando un fee mensual de X y tú decirle, ahora nos paramos 4 meses, hacemos una implementación de analítica perfecta y empezamos a trabajar. Entonces a ellos les está costando mucho dinero y yo no ven ROI. Al final eso es un juego de activar palancas y de saber qué palancas activar. Bueno, en general el marketing es un juego de activar palancas y saber qué palancas tocar, lo cual tiene mucho expertise. Y yo creo que con mucho expertise puedes suplir durante un tiempo, hasta que la web empiece a crecer, puedes suplir la analítica en base a expertise y otros insights de otras tools como Search Console o Keytrends o otras tools. Igualmente, cuando llevas una web grande o vamos a hacer un PC componentes, empieza a ser imprescindible porque ya no solo analítica vista como eventos en la web de compra, que es súper importante, pues hay que priorizar que no, etcétera, sino analítica vista como el Big Data de datasets o BigQuery con los datos del console, tienes la parte de logs, tienes otra parte de indexación, una parte de crawling, y empiezas con una parte más que analítica de Big Data que necesitas controlar porque si no, tú con Screaming Frog y SEMrush tú no llevas PC componentes. Claro, eso es. Justo por aquí va un poco mi pregunta, al haber tratado también esta parte del cliente pequeñito donde no es tan necesario, digamos, de alguna manera llevar, o aplicar la analítica a estos proyectos. ¿Crees que lo que define un poco si es más o menos imprescindible, digamos, es las dimensiones del proyecto? ¿Puede ser? Sí, y la tipología del negocio. O sea, la tipología del negocio es muy importante. O sea, tú en un negocio B2B, vamos a poner la web de Keytrends, por no poner otro ejemplo, tú tienes las features que tienes en la herramienta, vendes lo que vendes y no te puedes inventar funcionalidades ni puedes hacer maravillas. Entonces, ¿qué palanca de crecimiento tienes? Contenido. Entonces, ahí es muy fácil no depender de Analytics, sino depender solo de Search Console. Te vas a un e-commerce y aunque sea pequeño, estás jodido si no tienes Analytics, pero puedes suplirlo. Ahí sí que puedes balancearlo un poco y aunque en e-commerce es mucho más necesario, en un e-commerce pequeñito sí, en un e-commerce grande ya ni de coña. Para mí el punto está en que en una web grande, sea de lo que sea una web muy grande, sin la parte de Big Data o analítica estás jodido, lo llevas mal. Si tienes una web pequeña, lo puedes suplir. Si es un B2B o si es puramente creación de contenido, lo puedes llevar. A ver, esto es una opinión muy contraria a lo que se suele decir siempre de data driven y tal. Pero es una cuestión del cliente que tienes y que el cliente le da igual con que tú saques insights, con que no, o cómo lo hagas. O sea, el cliente te paga X, obtiene Y, si eso es positivo y hay un buen ROI, te seguirá pagando y si no te dejará. Totalmente. Y justo esto venía un poco de acuerdo a la siguiente pregunta, ¿no? Que era ¿qué herramientas consideras que son fundamentales? Creo que ya más o menos los has comentado dependiendo un poco del proyecto, pero ¿cuáles usas tú en el día a día y por qué? Si más o menos puedes dar una pequeña visión general. Sí. A ver, si nos vamos a la parte de webs grandes o vamos a decir proyectos grandes, que es donde está un poco la chicha, donde se mueven cosas más interesantes. O sea, como si hablamos puramente de SEO, fundamental obviamente es el console.
y Analytics o Adobe o Amplitude o lo que tengas. Aquí me gustaría hacer un pequeño hincapié. ¿Crees que es indispensable que un SEO sepa mucho de GA4 o simplemente con Google Search Console crees que es suficiente? Si estás llevando proyectos de una, vamos a decir, mediana dimensión, yo creo que es imprescindible totalmente, porque lo primero te da libertad, te da capacidad de no preguntarle a nadie, implementame esto, implementame lo otro, mírame este dato, deja mirarme otro dato. Y luego que te da la capacidad de hacer un trabajo mucho más profesional, basado en datos y en insights de verdad, cuando lo puedes hacer. Y yo lo veo imprescindible. No significa que no puedas hacer SEO, pero tu SEO se va a ver muy, muy, muy cortado, muy reducido. Eso. Totalmente. Y Vale. en cuanto a herramientas, yo, Search Console, obviamente, imprescindible. Keytrends, obviamente. Luego, a mí, si estamos hablando de proyectos medianos grandes donde te tienes que meter en data, ya sea SEO, SEM, PPC o lo que sea, veo que da una ventaja muy grande el saber de Python o R y de manejar datos y de saber usar SQL y usar bases de datos como BigQuery, ClickHouse, DuckDB, etcétera. Un punto aquí, un poco la opinión, yo tampoco soy partidario de BigQuery. Al final. Duras declaraciones aquí. A mí me gusta mucho más ClickHouse o DuckDB como base de datos, pero bueno, al final es saber SQL básicamente, lo importante. Y yo creo que eso ya te da mucha independencia. Y luego, para mí el core es ese, Python, Search Console, Analytics, tu herramienta analítica y SQL o BigQuery. Y a partir de ahí, nutrirte de otras tools como Keytrends, como, yo qué sé, SEMrush o hay mil, de las que puedes ir cogiendo lo que te interese, ir mezclando cosas y sacar insights y hacer cosas. Es súper interesante. Obviamente, Keytrends es la parte principal, además en la parte enfocada a SEO, ¿no? Digamos, en contenido. Entonces, bueno, aprovechando este tipo de herramientas y enfocándonos un poquito más en lo que es la parte de SEO, cuando trabajas o has trabajado más en un proyecto, porque ahora entiendo que te centras mucho más en proyectos más enfocados en analítica o AI o similar, ¿cómo decides cuáles son los datos más importantes a los que debes orientar la herramienta? ¿Depende más del cliente, del negocio o siempre utilizas las mismas? Depende del cliente y de lo que ves en la auditoría. O sea, cuando trabajas un proyecto de SEO, vamos a decir de marketing en general, lo que importa es dónde están los principales cuellos de botellas, que básicamente quitando esos cuellos de botella obtienes el mayor potencial. ¿Por qué? Porque de nada sirve ponerte a eliminar 404 o 301 y mandar un report de eso cuando al final no tienes contenido o no tienes productos o mil historias. Entonces, el punto bueno de un marketer o de un consultor es saber identificar dónde están los cuellos de botella y dependiendo de eso usas una cosa u otra. Vamos a poner si un e-commerce tiene un problema bestial de indexación y de crawling, pues a lo mejor sí tienes que tirar de herramientas de logs, de Python y para hacer dashboard y tienes que usar esas herramientas. Si tienes un problema de que ese e-commerce no tiene contenido y le están comiendo por la parte editorial, pues tienes que usar otras herramientas con otras. Entonces depende sobre todo de saber que la ley de Pareto del 80-20, de saber dónde pones el esfuerzo y lo demás quitarlo como ruido porque no sirve de nada, aunque siempre estás con la best practice y tal. O sea, da igual, ya se arreglará. O sea, no voy a bloquear a desarrollo cuando me tiene que hacer otras cosas. Totalmente. Esto creo que es algo en lo que muchos, o sea, en el mundo del SEO se suele caer, ¿no? Directamente, cuando vemos una web, directamente vamos a auditarla, vemos si tiene errores 404 y así, y hay muchas veces que la propia visión SEO, ¿no? Te hace distorsionar un poco la visión que conlleva el propio negocio en sí y directamente a lo mejor nos ponemos a arreglar errores 400 o redirecciones que realmente a lo mejor no es tan importante, es mucho más importante enfocarlos en otra parte del proyecto que realmente es lo que te va a dar también esos quick wins o bueno, acciones que no van a retornar inversión al propio cliente, ¿no? Totalmente.
Vale, y yendo un poquito más ahora a la zona de analítica, esto va a ser el Untagged. Bueno, sí va a estar un poco enfocado en ello, pero bueno, el propio anuncio desde tan reciente, ¿no? Ahora de Google de no bloquear las cookies de terceros en Chrome, pues ya sabemos que ha generado un poquito de controversia, sobre todo pues ha habido mucho movimiento tanto en LinkedIn como en Twitter. ¿Y cómo crees que esta decisión de Google de no bloquear las cookies de tercero afectará a las estrategias a corto y a largo plazo? Porque ya sabemos de aquí para atrás toda la que es a todos los clientes, Sí. lo que hemos venido diciendo con temas de la implementación de cookies, lo que había dicho Google que habría que hacer, y ahora es totalmente lo contrario. ¿Cómo crees que va a pasar? Para mí al final, y es de lo que voy a hablar en el Untagged, o sea, es intentar depender lo menos posible de eso, porque Google te dice que sí, mañana viene a la Unión Europea, le dice que no, pasado le viene y dice que sí, y al final es un juego de jueces y de juicios y de historias que puede salir por donde quiera. Entonces, a ver, va a afectar porque al final, si tú en Ads pierdes la capacidad, o sea, Google Ads pierde la capacidad de identificar a un usuario exactamente, la calidad de los ads son peores, no es capaz de hacer buenos modelos de atribución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por el contrario, yo creo que la mayor putada de esto es a los negocios pequeños, es a la gente sin recursos. Al final, tú, si tienes recursos, puedes depender mucho más de Google, puedes montarte tu first party data, que es la data que tú recoges de tus usuarios en tu web, sin otras, que es verdad que pierdes data igualmente de otros sites, pero bueno, te puedes montar tu propia data con tus propios modelos de personalización, puedes usar la herramienta Customer Maps de Google para poner tus propios perfiles, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer parte de Marketing Mix Modeling, puedes hacer tus propios modelos de atribución, puedes hacer muchas cosas. El problema de todo esto es que de todo esto requiere mucho dinero Claro. en ingenieros, en base de datos, en muchas historias. Entonces, para mí, los principales afectados de esto son los pequeños negocios que lo van a tener complicado. Ahora no, porque, bueno, obviamente si ahora no te lo quitan, pues puedes seguir trabajando, pero llega un momento que las van a quitar, antes o después. Y ahí va a ser la putada de que al final, si no tienes recursos, pues te tendrás que adaptar a la solución que saque Google, que será esta que propusieron de hacer los usuarios por grupos, demográficos, tal. Adaptarte a eso y jugar con eso. Para los grandes hay muchas más opciones. Claro, o sea, esto es como siempre, ¿no? O sea, un poco aquel que puede tener más posibilidad de inversión, pues lo va a tener siempre mucho más fácil. De hecho, quería hacer una pregunta que justo la acabas de contestar, de cómo estas pymes y pequeños negocios van a verse afectados con la poca posibilidad que van a tener a lo mejor de cambiar, ¿no? Claro, al final son peores resultados, menos ROAS, sobre todo en anuncios. Claro. O sea, al final, para SEO, por ejemplo, pues bueno, al final no es tan putada, entre comillas, porque bueno, el SEO es tu web y es lo que tú controlas. Bueno, tienes la parte del inbuilding, pero no necesitas de cookies. Pero para la parte de ads, al final, si un negocio puede pagar un fee pequeño a una agencia con un fee ajustado, pues va a adaptarse a las herramientas que saque Google, que ya sabemos que bueno, Google tampoco está sacando aquí las herramientas del siglo, Total. y te tendrás que adaptar a ello. Qué bien. Vale, pues cerrado más o menos este tema, ahora quería abordar otra parte más en cuanto a la optimización y las herramientas de analítica más enfocadas en SEO. ¿Cómo utilizas la analítica web para identificar oportunidades de optimización SEO? Para mí, bajo mi punto de vista, la analítica en SEO es mucho de análisis por clúster de la web, ver dónde hay más, o sea, es definir un primer plan cuando tienes una buena implementación de analítica de KPIs y a traquear con un funnel de KPIs, que esto lo habla mucho Iñaki Huerta. Definir bien eso y medirlo. Medir implementaciones, medir qué impacto tiene lo que vas haciendo, medir qué impacto tiene los enlaces que estás poniendo, cuándo los estás poniendo, los contenidos que están haciendo, sobre todo si esos contenidos, por ejemplo, si hablamos de un B2B como Keytrends, si esos contenidos que estás haciendo se están transformando en demos, y si esos los productos que estás publicando y las descripciones con esos contenidos están funcionando,
Para mí la analítica en SEO es eso que te va diciendo si lo vas haciendo bien o mal. Y por dónde tienes que ir. Esto requiere obviamente una buena implementación analítica, con un buen setup, con buenos dashboards, buenos datos, bla, bla, bla. Pero para mí es eso, la analítica en SEO es lo que te va diciendo si va bien o estás mal, a partir de unos KPIs que has definido al principio del proyecto y que tienen que ir alineados también con el negocio. Súper interesante. Y después, que lo hemos comentado un poco por encima antes, ¿cómo de importante es conocer J4 o GTM a fondo? ¿Crees que sí que es imprescindible? Lo hemos visto antes un poquito por encima. Ahora querría profundizar un poco más. ¿O crees que con tener un contexto es suficiente? Supongo que es un punto diferenciador para aquellos que lo sepan, ¿no? O sea, para mí eso es un poco como saber Python o saber R y no saberlo. ¿Puedes hacer tu trabajo? Sí, pero te limita mucho. Porque al final son herramientas que te dan libertad. Tú puedes saber bien cómo funciona GA4, puedes medir bien los datos, puedes saber el tema de la modelización de datos, del sampleo de datos, por qué este dato no está estando bien, cómo sacar esto, cómo hacer la consulta a BigQuery, cómo hacer bien esos KPIs, cómo estar trabajando más de una forma, no quiero decir profesional, pero más de una forma avanzada. ¿Vale? Igual que con GTM, el saber GTM te puede dar la capacidad de saber por qué ciertos eventos no se están midiendo bien o por qué los resultados, o sea, si a ti te miden por conversiones, a lo mejor las conversiones no se están midiendo bien y a lo mejor estás perdiendo o te están teniendo mal performance cuando no es verdad. Y te da la capacidad de saber analizar todo eso y sobre todo tocar la implementación, en el caso de GTM, y por lo tanto no depender de pedirse a una agencia externa, al analista de turno o al desarrollador, que tendrá su backlog, que te lo priorizarán cuando sea y que eso empieza a entrar en una cadena de stakeholders que nunca termina. Esto me suena. Entonces, es eso. Igual que saber Python te da la capacidad de cogerte datos, juntártelos, hacer una cosa y hacer cosas que con un Excel no vas a hacer. Entonces, es libertad. Totalmente. Esto va un poco unido también a la siguiente pregunta, que es más relacionada, pues, bueno, con esa curiosidad que sí o no tiene un SEO, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos combinar una estrategia de un SEO que piensa más allá del propio tráfico orgánico? ¿Cómo podríamos, si no tiene esa visión de analítica, quizás es mucho más complicado combinarlo con una estrategia global de marketing, también tanto de medios pagados, ¿no? Como de cualquier otro canal. ¿Cómo podríamos hacerlo? Hacer esta combinación, ¿crees que es imprescindible, no? Porque supongo que si pues toda la empresa tiene parte de redes sociales, de medios pagados, ¿cómo crees que es la mejor manera de representarlo? Esto también me gustaría abordarlo. ¿Cómo es la mejor manera de representar también los datos? ¿Utilizas Looker Studio? ¿Utilizas otro tipo de...? A ver, ahí volvemos a lo mismo. Sí, a ver, Looker es más lento que el caballo del malo. O sea, aquí me van a matar los como comunidad SEO, pero es malo como el solo. Es muy lento, sí. Se queda muchas veces colgado también. Está mal hecho, o sea, es más lento que el caballo del malo. Entonces, a ver, yo por representación de datos, al final usas Looker si tienes una cantidad normal de datos baja. Y luego, a ver, luego tienes otras herramientas con Python para hacer dashboards que son más avanzadas, que son rollo Dash y estas herramientas para hacer dashboards muy chulos, que requieren obviamente más trabajo y que tal. Es verdad que yo al final acabo usando Looker, por mucho que lo critique porque es lo más fácil, pero al final lo importante es que es separar entre los datos tuyos propios y los datos de negocio. Me refiero, tú como SEO tendrás tus KPIs o tu data de tráfico, números de artículos que hemos hecho, qué tráfico me están trayendo, qué performance, no sé qué tal. Y a negocio te medirán por conversiones, tráfico, sesiones que has incrementado por search, bla, o sea, habrá 4 o 5 KPIs. Entonces, a esa gente de negocio, vamos a decir directivos, a él le da, o sea, a eso tienes que presentar de una manera bonita, en Google Slides, en una presentación corporativa, porque a él le da igual tus datos. Luego, para ti, tienes Looker, que yo hago ahí siempre como dashboard de control, vamos a decir, generales. Se está trabajando con equipos, bueno, muchas veces los e-commerce contratan agencias y ellos tienen equipos SEO in-house.
Entonces, para que esos equipos tengan como contexto de qué está pasando, el personal que está viendo tiene dashboards de control que son compartidos y luego tiene cosas propias, vamos a decir, que suelen estar hechas en collab o medio hechas, mal hechas, que son para ti, que te dan igual, que son lo que a ti te da acabando dando los insights de verdad del día a día. Entonces... Totalmente. Esto, lo que has comentado también de ver a quién le estamos presentando los resultados, creo que también es un punto donde caemos mucho los SEOs en general, ¿no? Donde, pues, lo que hemos comentado antes de tienes no sé cuántos errores 404, tienes redirecciones que no valen y tal, pero si directamente a lo mejor estás hablando con un director de marketing que no tiene una visión tan concreta, quizás le importe menos porque luego él tiene que reportar hacia una persona hacia arriba o si es un founder, como seguro que te habrá pasado un montón de veces, Sí, sí. pues tienes que presentarlo mucho más en una presentación con directamente he invertido esto y este es el retorno. Creo que sí. Total. Justo. Vale, y en la parte de, ahora un poco con las partes de tendencias en analítica y en SEO, con la evolución que ya sabemos desde hace año y medio, ¿no? Que viene la gente hablando de ChatGPT, si es efectivo o no es efectivo, con la evolución en general de la inteligencia artificial y del machine learning, ¿cómo crees cómo crees que esto está afectando a la parte de analítica aplicada al SEO o al conjunto de estrategias de marketing digital? A ver, hay dos puntos. Una es cómo le afectas a las herramientas que hacen, por ejemplo, Google Ads, Search Console, Keytrends, las herramientas de marketing, que eso sería un punto a tratar de que obviamente todas hemos avanzado muchísimo, han sacado 1000 tools. Eso es un punto, pero yo creo que lo que es cuando bajas a nivel del día a día, el mundo no cambia tanto. Me explico. Quitando ChatGPT, que lo podemos poner como en otra dimensión de herramienta que está en otra galaxia, si nos vamos o sea, hay poca gente que en verdad use algoritmos de machine learning, que use regresiones, que use redes neuronales, que use clasificadores, que use clustering. Hay poca gente porque hay pocos problemas de negocio que lo requieran, lo cual también es cierto, que muchas veces nos centramos en hacer cosas muy complejas. Yo he sido el primero que he dado charlas hiper complejas, que las he mirado ahora y he dicho, eres gilipollas, porque el 95% de las personas que van a ver esa charla no tienen ningún caso aplicable a eso. La realidad es más simple de lo que parece. Es verdad que lo mismo, igual que con Python, si tú tienes la capacidad de crear modelos, si tienes la capacidad de entender cómo hacer regresiones, cómo hacer modelos de marketing mix modeling, cómo hacer clusters, cómo entender cómo hacer extracción de entidades por tu cuenta. Son cosas son como perks que vas cogiendo a tu trabajo como profesional, que te dan libertad y que te dan mayor capacidad. Pero creo que en verdad el mundo no ha cambiado tanto, porque son cosas que en verdad si tú te vas al 90% de la agencia o freelance de marketing, no solo de SEO, pocos hay corriendo collabs haciendo marketing mix modeling o extracción de entidades. Entonces, creo que es un punto que se puede explotar mucho. Y luego es verdad que tienes toda la parte de Generative AI, ChatGPT, Cloud, Gemini y tal, que es otro mundo pero eso está cambiando ya prácticamente la sociedad porque todo el mundo lo usa, es otro nivel es como otro nivel de implementación y de capilaridad a nivel de trabajo. Totalmente. Esto justo ahora que lo comentas, para mí el primero pasamos mucho en los SEOs, ¿no? Mucho tiempo tanto en LinkedIn como en Twitter. Parece que todo va demasiado rápido, pero luego en el día a día de tus tareas como SEO no ha cambiado tanto como tal, simplemente que hay partes que automatizas mucho más, pero realmente la forma de hacer las cosas creo que no han cambiado tan rápido todavía, ¿no? Total. Vale, luego más relacionado con el trabajo con otros equipos, donde mucha gente seguramente que nos está escuchando trabaja con agencia o trabaja con un cliente que tiene un equipo en general. ¿Cómo afrontas o has afrontado discusiones o con otros equipos que suelen darse casi siempre, ¿no? Entre, vale, yo tengo estos datos por aquí y necesito que me pongas esto así debido a estos datos, pero realmente luego te chocas en muchas ocasiones con equipos de UX o equipos de diseño, que al final es un poco nuestro día a día, ¿no? Sí, a ver, hay que entender, esto es como una guerra al final. Tú tienes una posición y hay negocios donde tendrás más ventajas porque se le dará mucho peso al SEO y el revenue vendrá muy impactado por SEO.
Y luego si trabajas con Zara, pues el 3% del revenue viene por SEO y te dan por culo lo más grande porque no le aportan nada. Entonces, es entender tu posición. Dependiendo de tu posición, puedes hacer unas cosas de otras e ir viendo cómo, vamos a decir, como ese trozo del pastel de revenue lo puedes ir ensanchando para ti, ir ganando peso y por lo tanto ir haciendo acciones más complejas. Me refiero, tú cuando coges un cliente, por bajarle un poco de tierra, si el SEO no aporta mucho, tienes que buscar palancas de crecimiento que tengan, obviamente, el mayor retorno posible sin depender poco de otros equipos. Eso normalmente se suele traducir en contenido. Entonces, si tú activas esa palanca y poco a poco van viendo que hay resultados, al final la gente arriba van a ver que si tú estás haciendo estas acciones y te estás dando resultados es porque algo se está haciendo bien y entonces al PM de turno, al Project Owner o quien decida que se prioriza, le dirán prioriza más esto o te darán más peso y te darán más manga ancha a hacer lo que tú quieras. Entonces, al final gestionar las discusiones un poco también, no llevar a la confrontación, sino decir, hay un objetivo común, que es hacer que esto gane más dinero. Tú tienes tus incentivos, yo tengo los míos. Vamos a intentar juntarlos y hacerlo lo mejor posible. E intentar poco como ganarte a la gente. O sea, ya más allá de... O sea, yo creo mucho que en el trabajo va más allá solo de la propia tarea, sino de ganarte a la gente a nivel personal. Para que al final, entre comillas, haya colaboración, se puede hacer lo que yo quiera o lo que él quiera cuando me lo diga. Entonces, es ganarte a la gente, intentar que poco a poco, con los meses, se vayan haciendo más y más y más cosas y tú ir ganando espacio en esa tarta. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que aquí normalmente, o las veces, lo que me suele pasar a mí a menudo es que intento a lo mejor implementar X cosas que vienen, bueno, o sea, a través de datos y tal, y las recomiendo, pero normalmente suelo chocar con temas de diseño donde es mucho más complicado y me dicen, no, esto se ve así, esto para los usuarios no va a ser bueno y tal, aunque le pongas el dato. Entonces, normalmente, pues aquí sí que opto por hacer a lo mejor un test directamente para que vean un poco el cambio, que creo que es una manera efectiva. Pero igualmente, relatos metadatos, me refiero. Tú a una persona puedes poner el dato delante y te podrá encontrar mil y una forma de justificarte el por qué no implementártelo. Claro. Entonces, ahí la cosa es jugar con test, intentar mostrárselo con datos, pero si no, ya es un punto de convencerlo a nivel, no sé cómo decirlo, personal. O sea, decir, ganártelo a nivel personal, porque si no, al final, si él te dice que no, pues te va a decir que no. Y si entras en la confrontación, pues te va a decir que no y tú no vas a poder hacer tu trabajo. Claro, claro. La cosa es cuando estas no implementaciones perjudican también a los datos que nosotros estamos persiguiendo, o a esos logros, digamos. Claro. Sí, ya. Eso suele pasar. Ya a ver si al final cuando trabajas con empresas más grandes entras en otro mundo de burocracia, incentivos, jefes y mil historias, que es mucho más complejo. O sea, y al final muchas empresas acaban pagando agencias que no es que no hagan mal su trabajo, pero no son capaces de hacerlo y ya. Y están parados. Vale, pues esto la verdad es que es súper interesante, seguramente para la gente que trabaja en agencias se va a sentir súper identificada y bueno, pues yo creo que optamos por hacer aunque sea un test y que en esa ocasión puedas demostrar que una cosa está mejor que la otra, pero bueno, siempre que se pueda llegar a un mix entre ambas partes sería lo mejor. Pero bueno, como punto que nos quedamos de tu parte también, hay que traerse mucho a la persona hacia tu terreno para tener favores de su parte y el día de mañana también darle tú una serie de favores, eso es. Vale, y en temas de casos que hayas podido trabajar, ya sea como SEO o como Head of como AI Data en Keytrends, ¿podrías compartir un ejemplo de algún proyecto en el que la analítica haya sido clave para mejorar tanto el SEO como los resultados para ello? A ver, tengo ejemplos de cuando llevé toda la época de e-commerce en LATAM. Ahí sí hay varios ejemplos, pero no los puedo comentar porque me matarían. Puedo comentar... Sin nombres. Sin nombres. Vale, pues puedo comentar, por ejemplo, el caso que comenté en SEO Plus, en el webinar de SEO Plus, sin nombre.
que al final es un B2B que vende tickets muy altos, ¿vale? Y pues son tickets medios, estoy poniendo de 20.000 a 100.000 euros. Pues son tickets muy, muy altos. Muy alto, muy alto. Máquina industrial, etcétera, y sector de la contaminación. Entonces, ahí al principio no se trabajó con analítica porque era imposible hacer analítica. O sea, no es que fuera imposible, pero poner un stopper de varios meses para luego hacer SEO no tenía sentido. Entonces, lo que se decidió fue empezar a activar la palanca de solucionar una migración que se hizo mal. Pero bueno, tampoco se perdió mucho porque no había tráfico, entonces no hubo una gran pérdida ahí. Solucionar toda esa parte de redirecciones, que todo el típico error de que todas las páginas apuntan a la home del nuevo dominio y historias así. Y luego es activar la palanca del contenido, que había errores 404 y si entras en ese console es una mierda, hay errores y historias. Pero se activó la palanca de contenido porque necesitamos ganar mucha autoridad, tanto en España y luego en US. Y luego también por la parte de arquitectura web y UX UI se trabajó mucho con UX, de hacer nuevos diseños, formas de integrar enlaces internos, glosarios en la página para que el usuario fuera friendly. Se trabajó mucho con UX y todavía no hemos activado la palanca del link building porque como en España tenemos no hemos activado la palanca del link building. Teníamos mucho link building natural por premios, reconocimiento. O sea, a nivel marca era una marca sentada. Entonces lo que necesitaba, a nivel marca era muy grande, lo que necesitábamos era copar la parte de no brand, ¿vale? Que era la que no estaba copada. Entonces, al tener ese link building natural, no hemos hecho esos enlaces naturales, pues no hemos tirado de nuestros propios. Y ese ha sido un proyecto que se ha hecho por 8 así en tráfico, ya llevará. Condiciones Oplo era un por 7, era un por 8 en tráfico y un por 5 en conversiones entendidas como reservar una demo o querer ver el producto, vamos a decir. Porque no podemos entender una conversión como una venta al uso. Eso es un caso de éxito y la analítica, la importancia la tuvo ya a partir de los 7-8 meses de que se empezó a trabajar, porque es cuando yo pude justificar una mejora de la analítica para seguir mejorando el SEO, no al principio del proyecto cuando no tengo con nada de lo que hablar. Claro, claro. O sea, dirías que hace falta unos meses de trabajo para poder justificar la parte de analítica. ¿O no es necesario? ¿O depende del proyecto? No, depende del proyecto. O sea, joder, decirlo, depende del proyecto. En este caso, sí nos podemos permitir un gap de varios meses porque por pura expertise y con viendo la página no te hacía falta montarte 30 dashboards de KPIs para saber qué tenías que hacer contenido, ¿sabes? Entonces, por eso lo hemos hecho. Si tú entras a un e-commerce y está hecho un Cristo y no puedes justificar la analítica o no se está haciendo, que es raro en un e-commerce, pero bueno, seguramente puedas tirar sin analítica, lo pasarás mal, pero te tocará tirar de intuición y expertise hasta que eso se vaya poniendo en orden. Luego es verdad que tengo otros casos de analítica donde si fuera analítica fue clave, donde fue en una migración, un e-commerce en Latinoamérica, donde se perdió, ellos hacían un revenue, es como un MediaMarkt de LATAM, ¿vale? Podríamos decir. Entonces ellos hacían un revenue anual de 120 millones, pues un e-commerce grande. Pasaron a hacer un revenue anual de 60 millones, 70 millones, por una migración mal hecha, lo cual es una burrada de dinero. Madre mía. Sí fue ese es otro melón, Abril. Eso es un melón muy gordo donde ves cagadas brutales como esta que le haces perder millones a una empresa en ingreso anual. Y aquí fue más que la analítica, fue el Big Data de saber decir cómo solucionar toda la migración, cómo solucionar redirecciones, cómo ve dónde Google está impactando, cómo ve dónde están yendo los usuarios, cómo los llevo, porque fue un tema también, una migración de UX, o sea, no fue solo SEO, también una migración UX. Entonces hubo mucha colaboración con UX para no solo hacer que el tráfico recuperara, sino que el conversion rate siguiera, haciendo una colaboración con la parte de UX, intentando ver dónde están viendo los usuarios, dónde estamos perdiendo más usuarios respecto a antes, qué tenemos que volver a implementar, qué tenemos que quitar. Eso fue un trabajo muy grande de ir fino. Qué bueno
Qué bueno. La verdad es que es súper interesante y bueno, abarca al final un montón de partes. Bueno, tienes que trabajar desde la parte de SEO como de la parte de analítica, combinarlo todo. También depende, obviamente, por lo que veo aquí, el proyecto era súper, súper grande, pero bueno, la verdad es que es una brutalidad. Bueno, enhorabuena porque eso es un caso de éxito, claro. Sí. Y y supongo de muchas y muchas horas de trabajo. Pero bueno, justo has comentado una cosa, me había salido un pelín de la analítica, simplemente para hacer una pregunta que hay un poco de controversia dentro del SEO. ¿Link building sí o no? Yo lo tengo claro, pero... Sí, claro, sí. Eh, Sí, es, y simplemente hay que saber cuándo usarlo, pero sí, claro. Sí. es que todavía sigue habiendo mucha controversia entre si hay que utilizarlo o no hay que utilizarlo, o si hay que invertir Pero o no hay que invertir. que, son, Pero yo creo que no, son, que... no son cosas excluyentes, o sea, no por Claro, hacer link building tienes que dejar de hacer contenido, ni por hacer claro, contenido tienes que dejar de hacer link building, ni por hacer ads tienes que dejar de hacer SEO, o sea, no son cosas exacto, excluyentes. exacto. Son todas totalmente complementarias, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, ya para casi el cierre, ¿no? Lo que hemos comentado antes de Key Trends, que como SEO tampoco me puedo quedar con las ganas de hablar sobre ello. Bueno, háblanos un poco sobre ella. Personalmente no he he visto un poco demos y tal, pero no he podido probarla a fondo, pero me encantaría que nos hablases y me encantaría probarla en un futuro. Sí, ¿Cuáles son los mejores puntos para claro. ti o cómo nos puede ayudar Key Trends en el día a día a un SEO? O sea, al final, Key Trends es una herramienta que viene a resolver un pain muy grande de la gente de SEO y en un futuro esperemos que de marketing en general, pero ahora mismo es SEO y Content Marketing, que es que hay tantos datos, hay tantas herramientas que todo se vuelve bastante complejo y perdemos muchas oportunidades por el camino y perdemos muchos insights por el camino porque no tenemos la capacidad de analizar todo y por el camino también no usamos la fuente de datos correctas. Entonces, Keytrends viene a resolver ese pain basándonos mucho en datos de negocio, de Search Console y en un futuro Analytics, que ahora mismo no lo tenemos, basándonos en datos de Search Console, Trends y en un futuro, adelantando un poco una funcionalidad que sacaremos en un par o 3 semanas, en trends de shopping o de merchant. Qué bueno. Entonces, con eso y con muchos otros datos de rankings, clustering, etcétera, y con una capa de AI y de LLMs y de AI de verdad, o sea, no solo ChatGPT, AI de verdad, venimos a solucionar a darte qué tienes que hacer en autopilot. La visión que tenemos es un autopilot que al final te va dando los insights de qué tienes que hacer cada semana, qué contenido tienes que hacer, qué tienes que mejorar. En un futuro será qué campañas tienes que poner, qué campañas tienes que parar, qué money keywords tienes que atacar. Y al final es un asistente, es un agente que te va dando insights de lo que tienes que hacer, cuándo y dónde. Entonces, aquí también a solucionar ese problema de por qué dejar de usar datos, por qué perderlos y por qué pasar horas analizando y entendiendo datos cuando hay modelos, cuando hay gente que ya ha hecho todo eso y tenemos ordenadores que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, Totalmente. un poco... ¿Lo recomendarías para equipos más globales de SEO o más equipos más de contenido que están enfocados? O son complementarios, ¿no? Tenemos de todo, o sea, tenemos casos de éxito de Fnac o PC Componentes, que son equipos de SEO grandísimos y que no solo están usando los equipos de SEO, sino también de PPC, porque a ellos les sirve mucho para identificar tendencias y empujar o dejar de empujar por ciertas cosas, ¿no? Y luego tenemos casos de más pequeños como el de Pharmatop, que lo tenemos publicado en la web, que es un equipo más pequeñito, que ahora que lo usan más SEO, que lo usan más para pura creación de contenido porque a ellos les viene muy bien, le echamos un cable con esa parte y han tenido un resultado de un más 600%, una historia, una Brutal, burrada. brutal. Entonces, tenemos de todo. Es verdad que ahora nos estamos enfocando mucho a high ticket, es decir, a grandes e-commerce, grandes corporates y tal, pero no es excluyente, o sea, cualquiera lo puede usar y cualquier freelance lo puede usar para sus proyectos. Aquí justo hablando de grandes e-commerce, ¿no? Lo leí en un post tuyo también de LinkedIn, también en la newsletter de Juan González, que estuvo la semana pasada en el podcast sobre el caso de éxito de Fnac. Bueno, Sí. es una locura. Aquí la verdad que me gustaría profundizar un poquito sobre cómo lo habéis hecho, porque bueno, es súper Sí. relevante para cualquier tipo de negocio grande.
Total, o sea, al final nos contrata la Tool, el equipo de SEO con una necesidad muy clara y es no puedo hacer implementaciones técnicas porque al final me están bloqueando desde desarrollo, me están bloqueando desde que no me dejan hacer cosas técnicas, entonces de alguna forma tengo que crecer y lo que tengo bajo mi control casi 100% es contenido. Entonces necesito contenido, necesito hacer creación de contenido, no solo editorial o evergreen, sino también de Discover, que es otro punto muy grande a tratar en e-commerce en la parte de Discover, para crecer y conseguir tráfico y conseguir ventas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ellos contrataron la tool y nosotros tenemos la parte de servicio de account manager, que cuando los enterprise lo contratan, tienen, aparte de la tool, una persona que les ayuda a hacer el setup de la tool, hacer el plan, etcétera, como cualquier enterprise, básicamente, o cualquier SaaS enterprise. Entonces, a partir de ahí, empezaron a trabajar, a identificar tendencias, a empezar a crear contenido y empezaron a hacer la máquina girar, ¿no? Y no solo con contenidos editoriales o Discover, sino también con contenido de categorías, con product descriptions. Nosotros les ayudamos en toda esa parte, que era algo que también tenían bajo su control, ¿no? Y con eso y con un plan de ir haciéndolo constantemente y ser constantes, y han conseguido acabando creciendo mucho. Y lo que hablaba anteriormente, ir cogiendo más espacio en esa tarta y que tengan más peso, pues al final ellos han conseguido hacer más peso y ya, entre comillas, les están haciendo caso desde Francia, desde arriba, y ya están consiguiendo empezar a hacer cosas técnicas, ¿no? Y empezar a abrir y conseguir más resultados. Justo bueno, esto es una eterna guerra entre los equipos de SEO que tienes que conseguir mucho, sobre todo en las fases iniciales, hasta que se te reconoce para que luego tenerte mucho más en cuenta, ¿no? La verdad es que es súper interesante y veo que es súper útil, sobre todo para e-commerce, ¿no? Porque a lo mejor para sitios de servicios igual también se podría hacer, pero no sería tan escalable, ¿o cómo sería? No, o sea, al final un corporate lo puede usar un e-commerce. Es verdad que los e-commerce le pueden sacar mucha chicha, sobre todo que vamos a sacar ahora de Merchant, los equipos de Ads le pueden sacar mucha chicha, pero tenemos corporates usándolos que lo usan para sus contenidos del blog, o sea, casi digo el nombre del cliente, el cliente con el que trabaje, con el que enseña el caso de éxito en el webinar SEO Plus. Llevamos usando Keytrends un año. Qué bueno. Ese cliente lo he llevado yo, el cliente mío, pero es un cliente puro B2B que solo se ha usado para creación de contenido, ¿no? Entonces, lo puede usar cualquiera. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ya como cierre, te voy a hacer un par de preguntas más generales. ¿Cómo ves un poco el uso de la analítica en los próximos años? ¿Cómo crees que va a evolucionar, digamos? Creo que, o sea, bajo mi punto de vista, va a tener mucha importancia el saber analizar el dato y sacar insights del dato. Creo que cada vez va a ser más commodity tener el dato. Las implementaciones a largo plazo creo que se van a reducir a muy poca complejidad. De hecho, el otro día estuve hablando con una amiga que está en San Francisco, que está construyendo una herramienta de analítica como que hace implementaciones automáticas. Entonces creo que en unos años creo que eso va a ser una commodity tener el dato, y creo que el coste de tener datos en BigQuery, en SQL y analizarlo, creo que va a ser muy barato. Entonces, a partir de ahí, creo que la importancia va a estar en saber coger el dato, sacar los insights y hacer los modelos correctos y las predicciones correctas que te den el insight final. Que al final es donde estamos en Keytrends, en esa parte de extraer el insight final y la acción. Y no tanto el pelearte con la calidad del dato, el extraerlo, el guardarlo. Claro. Al final, supongo que la parte más de crear insights es la que no creo que pueda sustituirlo, o no de igual manera, ¿no? Tanto la IA como cualquier herramienta es mucho más a nivel percepción de un ser humano, de cómo coges esa data y cómo las utilizas en tus campañas y cómo te aprovechas de ella, ¿no? Sí, al final hay una cuestión de contexto, de negocio, vamos a decir, que una IA nunca podrá tener. Exacto. Pero ahí va a estar creo que se va a notar mucho el expertise de saber qué tarea sí, qué tarea no, qué contenido sí, qué contenido no, qué mandar al desarrollo y qué no, ¿sabes?
Vale, Manu, pues un par de preguntillas más rápidas. ¿Qué consejo le das a los profesionales que quieren, que están pensando en meterlo en todas sus estrategias, la parte de analítica? Y luego, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en dedicarse a la analítica? Esto quizás se lo tendría que hacer a una persona que tiene tu misma edad, pero realmente tú ya eres senior. O sea que, bueno, eso para cerrar. A ver, si quieres implementar analítica en SEO, o sea, lo primero es saber GA-GTM, que es lo estándar, vamos a decir, luego hay un montón de tools más, pero lo estándar. Y a partir de ahí creo que es muy interesante el saber cómo se monta un plan de analítica, cómo se definen KPIs, cómo montar una estructura de objetivos de negocio, cómo seguirla. Y aquí siempre recomiendo a Iñaki Huerta, que posiblemente sea las personas que más ha aportado aquí. Tiene un montón de charlas de esto, un montón de ponencias en Sound the Beach y tal, sobre cómo hacer esto. Y creo que es muy importante también hacerlo poco a poco, es decir, no intentar ver que Iñaki Huerta o Luis Villanueva o no sé, o mil que hay ahí afuera han hecho una mega estrategia con un mega data lake, con insights, con machine learning, con no sé qué, y tú intentar hacer lo mismo. Si no, empieza por poco, empieza aprendiendo eso, aprende un poco de Python, cógete un CSV, júntatelo, conéctate a la Piecer Console, bájate a todo Analytics, crúzatelos, tal. Empezar poco a poco y luego con el tiempo eventualmente podrás crear todo eso que también requiere de equipo, de presupuesto y de muchas cosas. Y luego para empezar en analítica es eso, o sea, creo que es un consejo es que se aprende más haciendo que viendo vídeos o qué tal, que te puede dar una sensación de que sabes pero no sabes. Entonces, creo que se aprende mucho, yo he aprendido mucho jugando, mucho equivocándome, creando webs de mierda que nunca me han dado 0 euros, pero he podido reventarlas y romperlas y ponerle en mil cosas. Creo que es muy importante de perder el tiempo. O sea, creo que es muy importante hacer cosas que no se hagan por dinero ni porque tenga un impacto directo en tu trabajo, sino porque digas, me voy a aprender a hacer una implementación de analítica o voy a aprender a hacer un modelo de regresión lineal en Python porque quiero aprenderlo, ya le veré la utilidad y perder el tiempo ahí, pegarte y solucionar errores. Y lo es aprender de gente también. O sea, si te puedes ir a eventos, a mí una cosa me sirve mucho es ir a eventos, conocer gente, preguntarle dudas. Normalmente la gente en comunidad SEO en general, la gente te ayuda y te va a contestar y te va a ayudar. Y el juntarte con buena gente y el aprender de gente que de verdad sabe, o sea, que no que hace que sabe, sino que de verdad sabe, creo que es muy importante y que te hace un potenciador que te puede acortar mucho tiempo de aprendizaje. La verdad es que sí, o sea, la parte de networking creo que es una parte muy infravalorada en muchos aspectos. Incluso, Sí. o sea, en mi caso, por ejemplo, para traerte aquí al podcast, pues ha sido súper sencillo también hablar contigo por LinkedIn o, bueno, la semana pasada, por ejemplo, para traer también a Juan González, también es súper accesible y normalmente, como es una comunidad tan pequeñita, hay muchos Sí, medios sí, en los que conocer a la gente, preguntar sin miedo, sí. la gente te va a responder sin problema. Y luego en otros eventos, como es Sean the Beach, donde todavía es mucho más Sí, sencillo, sí, sí, sí. es mucho más desenfadado, o en Untagged, o en cualquiera de los eventos que se hace SEO Plus, es súper sencillo y yo creo que, o en SEO Talks, ¿no? Es Sí, sí, súper sí. fácil. Y nada, yo recomendaría también esa parte de ir a eventos y aprender de otros y sobre todo preguntar, que la gente normalmente quiere compartir o le apetece compartir de sus conocimientos porque en el día a día tampoco pueden compartirlos con mucha gente porque como somos tan, en un sector tan Sí. de considerarnos un poco raros, pues es un poco complicado. Bueno, Manu, pues ha sido un placer tenerte aquí hoy. La verdad es que nos has dado un montonazo de información valiosísima sobre cómo combinar un poco la analítica, el SEO. Yo hay muchas veces que hay conceptos que incluso me he perdido, que repasaré entrevista constantemente a modo de estudio. Y yo creo que toda la gente que lo escuche va a poder aplicar muchos de los conocimientos o va a tener ideas mucho más claras de puntos que hemos hablado para aplicarlo en sus propios proyectos, ¿no? Nada, te vuelvo a agradecer un poco el tiempo y sobre todo la generosidad de haberlo compartido y estoy seguro que vamos a ver un montón de cosas de ti y de Keytrends en los próximos Eso, meses, estoy seguro. eso espero. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer.
Mucha suerte con el podcast y nada, seguro que se ve súper bien. Y nada, cualquier cosa, quien tenga cualquier duda, lo que sea, Twitter, LinkedIn, es lo más fácil, sobre todo Twitter. Si lo quieres dejar. Sí, es Manu_Martín M, ambos. Entonces, quien quiera o quien lo necesite, cualquier cosa, estoy por ahí. Y nada, mil gracias por la invitación y nos vemos nos vemos pasado mañana. Sí, perfecto, tío. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos. Nada, a ti, tío. Chao. Recordad que podéis seguir a Manu en sus perfiles de LinkedIn bajo el nombre Manuel Martín y en X bajo el nombre Manu_Martín M. Esto ha sido el segundo episodio del Arte del SEO Podcast. Espero que os haya gustado. Por mi parte, podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Muchas gracias a todos por escuchar el episodio y nos vemos en el siguiente.